La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Hermanos o cristianos, de la lectura del versículo emergen dos palabras que impresionan, como son fortaleza y poder. Para poder entenderlo, lo tenemos que darle una definición a la fortaleza, que es un don otorgado por nuestro Dios Jehová a todo cristiano para ser fuerte en lo físico como en lo mental, a efecto de vencer el temor y cualquier situación de riesgo o peligro. Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41 versículos 10 y 13. Y el poder es de Dios, del Espíritu Santo. Nuestro Dios Jehová es el que tiene el dominio de los cielos y la tierra. Es el Todopoderoso, omnipotente, invisible, Rey de reyes. Es el que otorga potestad o autoridad a los hermanos o cristianos, y el ejercicio de dicho poder es por el temor a Dios, y nuestro Dios Jehová demuestra su poder con la creación del cielo y la tierra, y todo lo que existe en ella, también con señales y milagros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 1, 7 y 22. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto, con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Jeremías capítulo 32, versículo 21. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. San Mateo capítulo 9 versículos 6, 7 y 8. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1 versículos 19 y 20. La protección divina: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos capítulo 34, versículo 11 al 15. Se sigue que el temor a Dios es el que los hermanos y cristianos tienen el deber de alabar a Dios, a cumplir sus mandamientos, leer, enseñar la palabra de Dios escrita en la Biblia de manera permanente y constante. Así nuestro Dios Jehová nos bendecirá en el trabajo, con la familia, esposa e hijos, negocios o cualquier actividad que hagamos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmos capítulo 112, versículo 1, 2, 3 y 7. Por lo tanto, la fortaleza, el poder, la bendición es otorgado por nuestro Dios Jehová para aquel hermano o cristiano que tiene temor a Dios. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. De la lectura de los versículos, en su contenido aparecen las palabras vestidos de toda armadura de Dios, que significa protección divina, tener fe en Dios, confianza en la palabra de Dios, arrepentirse de todo pecado y estar en la verdad y la justicia. De ahí Dios Jehová nos guía, direcciona, protege, libera de toda maldad y nos da salvación a nuestra vida, alma, espíritu, al cuerpo humano de cualquier ataque del enemigo, del diablo o Satanás. Ejemplo, con tentaciones, enfermedades o cualquier maldad. La protección divina es por intermedio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ejemplo, la tentación a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y Él lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. San Lucas capítulo 4 versículo 1 al 13. Entonces, como protección divina tenemos la palabra de Dios, escrito en la Biblia. La lucha no es contra cristianos o hermanos entre sí, o contra la sangre o carne, porque Dios por su amor, misericordia y por gracia nos salvó a todos nosotros. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la lucha es contra los gobernados de las tinieblas de este siglo, el diablo Satanás, sus principados, el príncipe de la potestad del aire, espíritu del mal que opera en los hijos que están en desobediencia. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. San Lucas capítulo 9 versículo 37 al 43. Por consiguiente, la Biblia, que es la palabra de Dios, se debe dar lectura de manera permanente, continua y constante, para adquirir firmeza y autoridad a fin de contrarrestar la maldad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Efesios capítulo 6, versículos 14, 15 y 16. De la lectura de los versículos en su contenido nos indica que todos los hermanos o cristianos debemos estar en la verdad, significa estar en la palabra de Dios, que se encuentra en la Biblia, se adquiere conocimiento leyendo la Biblia. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8 versículos 28, 31 y 32. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan capítulo 17 versículo 17. Y para la protección divina debemos estar con la coraza de la justicia. Significa que nuestro Dios Jehová da a cada persona, hermano o prójimo, lo que le corresponde de acuerdo a su conducta o comportamiento al cumplimiento de la ley de Dios, los 10 mandamientos establecidos en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 3 al 17, y al gran mandamiento establecido en San Mateo capítulo 22 versículo 35 al 40. También la justicia es que el actuar de la persona, hermano o prójimo, en su relación con nuestro Dios y nuestro prójimo sea de respeto y amor. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmos capítulo 119, versículos 137 y 142. Entonces, nuestro Dios Jehová rechaza el pecado y rechaza la infracción o transgresión de la ley, los mandamientos, por lo que hace juicio en contra de las personas, hermanos prójimos que infraccionan la ley, los mandamientos, que es su palabra, de manera justa. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Lamentaciones de Jeremías capítulo 1 versículo 18. Y el Evangelio significa la enseñanza de Jesús a sus discípulos y demás personas de la palabra de Dios, el amor de Dios, los mandamientos de Dios y la fe en Dios. El Evangelio es poder de Dios. Para aquel que cree y tiene fe en Dios, en su palabra, será salvo. El Evangelio es predicar la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, a todas las personas, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 versículo 17. Y con el escudo de la fe nos protegemos de cualquier maldad que quiera hacernos el maligno a nuestra persona, familia, salud, patrimonio, trabajo, negocios, etc. La fe significa que la persona, hermano o prójimo cree en Dios, que Él existe, aunque no lo vea, que es el Dios único, que es el Todopoderoso, omnipotente, invisible. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos capítulo 3 versículo 22. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6 versículos 17 y 18. La palabra de Dios se encuentra en la Biblia, y la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos capítulo 4 versículo 12. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Salmos capítulo 33 versículo 6. Y aquel que tiene fe en Dios, en su palabra, que es verdad, obtendrá salvación y vivirá. Y la protección divina es por intermedio de la oración, como nos enseñó nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, y que se encuentra escrita en la Biblia. Jesús y la oración, San Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13. Jesús y la oración, y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces la persona hermano prójimo tiene que orar en todo tiempo con súplica a Dios, siendo constante y perseverante, que es como nos comunicamos con nuestro Dios, Jehová, para que nos otorgue protección, fortaleza, guía, bendición, confianza, seguridad, paz y tranquilidad para vencer toda maldad. Y la protección divina es el nombre de nuestro Dios, Jehová. El nombre tiene poder divino, porque nos libra de la angustia, nos salva del enemigo. Entonces no solamente es invocar el nombre de nuestro Dios Jehová, sino también alabar su nombre. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 2 versículo 21. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías capítulo 42 versículos 5, 6 y 8. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Salmos capítulo 143 versículo 11 y 12. Dios Jehová es el Santo de Israel. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Isaías capítulo 45 versículo 17. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías capítulo 12 versículo 6. Así que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8 versículo 31. Por tanto, el invocar el nombre de nuestro Dios Jehová, que es el Santo Supremo, emana poder, protección, salvación y liberación del maligno. Y el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el nombre del Señor Jesús tiene poder divino, de protección y salvación del maligno. Si es en oración o se invoca el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, que te proteja o defienda o libere del maligno, el Señor Jesús lo hará. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14 versículos 3 y 14. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres,
el Santo de Dios. Jesús lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Y se decían unos a otros, todos maravillados, y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. San Lucas capítulo 4 versículo 31 al 37. Por lo tanto, el invocar el nombre de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, que es un santo divino, que su santidad es con Dios. Jehová Padre es como fluye el poder, protección, sanidad, salvación y liberación del maligno.